vamos acá a retroalimentar los aprendizajes que tuvieron en esa prueba. ¿Cuál es el aprendizaje principal? El que aparece en el objetivo. Conocer y comprender conceptos básicos de economía. Cómo funciona, sus principios y cómo afecta su vida cotidiana. Porque más abajo vienen preguntas en que la profe les pedía ejemplos cotidianos, ejemplos de ustedes, de cómo ustedes vivían, sobre todo, por ejemplo, en lo de la ley de la oferta y la demanda, etc. Pero vamos por los conceptos primarios que nos pide aquí que definamos. Y ahí vamos viendo cómo les fue también. Pues. Necesidades. ¿Qué es una necesidad? A ver si alguien se activa el micrófono o me dice por el chat en términos económicos. ¿Qué es una necesidad? Uy, chiquillos, están pero durmiendo. Y eso que son las 11 de la mañana. Profe, Ya, dígame. es aquello que una persona necesita o desea obtener. Exacto, cuando hablamos Y de... como necesidad básica tenemos respirar, alimentarse, que son necesidades que no se pueden dejar de lado. Y otras necesidades las que uno quiere como viajar, trabajar. Exacto, las necesidades son aquellas condiciones que son parte de la naturaleza humana y que algunas las compartimos con otras especies, con el resto de los seres vivos. Por ejemplo, las necesidades básicas. Todos los seres vivos necesitan de cierta forma alimentarse. En general, la especie animal a la cual nosotros pertenecemos necesita alimentarse con productos, llamémoslo así, físicos, digamos, para no decir comida, pero con productos que tenemos, digamos, que son tangibles, a diferencia de las plantas que se alimentan, qué sé yo, del sol, que la luz solar es intangible, pero también del agua, son necesidades básicas, todas las tenemos. Y esas necesidades básicas son comer, desechar, ¿cierto? Ir al baño, necesidades básicas son respirar, son las necesidades básicas, aquellas que no podemos dejar de tener para sobrevivir. Pero en economía existen otro tipo de necesidades que ahí sí nos separan de los animales, que son para el desarrollo de nuestra vida. Por ejemplo, la necesidad de trabajo, decía ahí, la necesidad de techo, la necesidad de entretención, de descanso, etcétera. Son necesidades que también son súper importantes en la vida del ser humano. ¿Y qué nos dice la economía? Que hay un problema y la economía parte en su base, pero así mínima, mínima, parte diciéndonos que hay un problema económico que afecta a los seres humanos. ¿Cuál es ese problema económico que afecta a los seres humanos? ¿Se está escuchando bien, chiquillo? Veo que como que me quedo pegado, parece. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ah, ya, perfecto. Es mi internet entonces. Tenemos un problema económico. Y ese problema económico los economistas lo traspasan a una pregunta. Y la pregunta dice, ¿cómo los seres humanos satisfacemos nuestras infinitas necesidades, porque las necesidades son infinitas, con recursos limitados? Para satisfacer una necesidad, yo necesito un recurso. Los bienes y servicios. Claro, pero antes de hablar de bienes y servicios, hablamos de recursos, porque el recurso puede ser bien o puede ser también un servicio. Pero yo tengo recursos limitados. En general, en la sociedad actual, como nosotros vivimos, cuando hablamos de recursos, generalmente nos referimos a recursos monetarios. Es decir, lo que tiene que ver con el dinero. Pero los recursos es mucho más amplio el concepto de recurso.
Pero cómo yo, como ser humano, y cómo la especie humana en general, puede satisfacer estas necesidades infinitas con recursos limitados. Ese es el problema económico. Eso es lo que trata de resolver la economía. Es decir, yo tengo a 7.000 millones de habitantes en el planeta que necesitan comer, pero el recurso comida es limitado, no es ilimitado. ¿Cómo lo hago? Yo tengo 7.000 millones de personas que necesitan abrigo, pero el recurso de calefacción, de techo, de ropa, es limitado. ¿Cómo lo hago? Entonces dice la economía. Y ahí viene entonces todo el desarrollo de esta ciencia, a partir de esa base. Entonces, las necesidades, como bien decía ahí la Geraldine, son todas aquellas necesidades, voy a usar otra palabra, las necesidades son todos aquellos elementos que el ser humano necesita para su supervivencia. Y los bienes o recursos son aquellos elementos que satisfacen esas necesidades. Así que cuando hablamos de bienes o recursos, para pasar a la B, hablamos de aquellos elementos que satisfacen las necesidades humanas. Las necesidades son ilimitadas. Los recursos son limitados. Es decir, yo tengo un problema como ser humano. ¿Cómo? Todas mis necesidades, que son ilimitadas, las satisfago con aquellos recursos que son limitados. Y ahí es donde entra la economía a ayudarme. Por eso se habla de la economía en el hogar. ¿Por qué se habla de la economía en el hogar? De la economía doméstica. Porque un jefe de hogar, una dueña de casa, todos los que componemos un hogar, sabemos que no vamos a tener recursos ilimitados, bienes ilimitados. Tenemos que priorizar. Por lo tanto, yo tengo que saber en qué gasto más, en qué gasto menos. Si yo gano un sueldo limitado, en Chile el promedio, ojo, promedio de los sueldos son alrededor de 500.000 pesos. Si yo estoy en el promedio justo y gano 500.000 pesos y tengo 3 hijos, ¿qué hago este mes de junio que está empezando? Con los 500.000 pesos me compro un plasma de 32 pulgadas y me alcanza para el Play 4. Listo. Ahí a mis hijos quedaron tranquilos con la necesidad de entretenimiento. Pero ¿cómo comen? ¿Cómo se abrigan? Es decir, yo tengo un recurso limitado, pero tengo que repartir esos recursos para poder satisfacer las necesidades. Hay algunas necesidades que nunca voy a poder satisfacer con los recursos que tengo, pero tengo que partir por satisfacer las necesidades básicas. Es decir, primero me preocupo de la alimentación, de tener agua, de tener luz, porque si no, sin eso prácticamente no puedo vivir. Y de ahí voy viendo si me alcanza. Y ahí viene, y me voy a saltar una, pero ahí viene el tema de la escasez. La escasez es que no nos alcanzan todos los recursos para satisfacer nuestras necesidades. Escasez es cuando hay una falta de recursos, sean monetarios, en dinero, o sean en productos o servicios. La escasez es el problema de la economía, porque sabemos que hay escasez en cuanto a que no alcanza todo para satisfacer nuestras necesidades. Y ahí tenemos que empezar entonces a privilegiar, a ver qué hago o qué no hago. En cuanto a los servicios, son, para que si quieren tomen apuntes, los servicios son aquellas actividades humanas que buscan satisfacer necesidades. Eso es un servicio. Es una actividad humana. Va más allá del recurso.
Porque, por ejemplo, yo tengo luz eléctrica en mi casa, pero no tengo una planta nuclear, ni una represa, ni un generador en el patio. Yo lo que hago es que contrato una compañía que me instala un cable. Cuando construyo o compro la casa, todo tiene instalación eléctrica y contrato ese servicio, que es el servicio de la luz eléctrica. La luz eléctrica se produce a través de recursos naturales, que están en la naturaleza. Pero yo no produzco ese recurso, sino que lo contrato. A eso se le llama servicio. Aquella actividad humana que satisface necesidades, pero como actividad, no como recurso. Por lo tanto, los servicios son los malls, los bancos, la educación, el transporte, la salud. Eso es el área de servicios, que se diferencia de las otras áreas de la economía. Existen sectores económicos. Está el sector primario, que es el que obtiene los recursos naturales. Dentro del sector primario encontramos a la agricultura, a la minería, a la pesca. Ese es el sector primario, aquello que saca los recursos naturales de la tierra. Después viene el sector secundario, que son las empresas, las industrias, las que transforman los recursos naturales en bienes para la sociedad. Y los servicios son aquellos que nos ayudan a distribuir esos recursos. Por eso hablamos de tres sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Si ustedes se fijan y piensan en los países desarrollados, en los países más ricos del mundo, lo que más se da es el sector terciario, es decir, el de los servicios. Y en los países menos desarrollados es donde se da los servicios primarios, es decir, los servicios de extracción de recursos naturales. Chile está ahí, aumentando mucho en el sector servicio, pero también tiene mucho de sector primario, porque nuestra principal fuente de ingresos es la minería, sector primario, es la pesca, sector primario, y es la agricultura, sector primario, o los bienes forestales. Y de ahí viene entonces el tema de los servicios, que se diferencia de los recursos o de los bienes en sí. Y al final, y aquí ya entramos en un concepto un poquito más complejo de la economía, viene el costo alternativo o de oportunidad. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Alguien lo tiene definido por ahí y que me pueda decir qué entiende como costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Se lo saben o no? ¿O ese es un concepto que es más complejo y no lo han entendido bien? En economía, chiquillos, cuando hablamos de costo de oportunidad, se refiere a lo que yo dejo de hacer o lo que yo dejo de tener para satisfacer otra necesidad. En economía a eso se le llama costo. Nosotros como concepto de costo lo podemos definir como lo que cuesta algo. Ese es un costo. ¿Cuánto me cuesta tal cosa? Bueno, el costo de oportunidad es, como les explicaba en el ejemplo de la mamá que le compra el PlayStation a los chiquillos. El costo de oportunidad es lo que yo dejo de hacer por tener lo que necesito. Así lo podemos definir. Es un costo en términos económicos.
A mí me encantaría en estos momentos a ver, ahí están escribiendo, puse la palabra. Designa el coste de la inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también el valor mejor no realiza. Ya, lo que puso Felipe en el chat es digamos, la definición económica de que anotamos en el cuaderno, digamos, la que aparece en Wikipedia como la definición oficial. Y exacto, es eso, que es lo que estoy tratando de yo explicar acá. Es lo que dejamos de hacer para poder satisfacer otras oportunidades. A mí me encantaría, por ejemplo, en estos momentos, estar viajando por el Caribe. ¿Me alcanza el dinero? Tendría que endeudarme. ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Porque tengo que seguir trabajando y tengo que costear otras cosas. Tengo que costear los servicios que llegan a mi casa, tengo que costear la alimentación, tengo que costear educación, tengo que costear benzina, tengo que costear, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo dejo de viajar. Eso es un costo en términos económicos. Es decir, como dice ahí, es donde yo invierto mi tiempo, mis energías y mis recursos, a costa de lo que no puedo hacer. Eso es en economía el costo de oportunidad. Es decir, así como en una palabra, elegir. Costo de oportunidad, en una palabra, elegir. Yo dejo de elegir muchas cosas que podría comprar o podría tener porque necesito satisfacer otras necesidades. Y eso para mí, si bien no gasto, sí es un costo. Y es el costo de oportunidad. Incluso se da en el tiempo. Por ejemplo, ustedes cuando mañana tienen dos pruebas. Tienen prueba de biología y de matemática. Ustedes tienen que elegir. Chuta, a ver, ¿me alcanza el tiempo para estudiar para las dos? Pero si estudio para las dos, no voy a saber todo de las dos. Así que mejor estudio más biología y menos matemática. No, pero la de biología yo sé que está fácil. Si la profe Ivonne igual hace la prueba fácil. Sí, claro. Y entonces estudio más matemática. Ahí yo entro en un costo de oportunidad, porque tengo que elegir. No me alcanza el tiempo para estudiar las dos. Por lo tanto, o estudio las dos y me va más o menos en las dos, o estudio una y perjudico a la otra. Eso más o menos es lo que se entiende en economía como el costo de oportunidad o el costo alternativo, como aparece ahí. Aquí, ¿quedó claro, no, chiquillos? ¿Vamos bien o no? Estoy hablando solo. Pónganme en el chat. Voy bien, me devuelvo. Sí, sí, quedó claro. Ya. Sigamos. Explique con un ejemplo de su vida cotidiana cómo funciona. ¿Ven? Aquí ya se empieza a complejizar. La ley de la oferta o la demanda. Digamos, lo más básico, chiquillos, lo más básico. No se trata de una ley que aprobó el Congreso y que el no cumplimiento de esa ley es un delito. No, es una ley dentro de la economía, como un concepto económico. Se refiere a ley, así como a la ley de gravedad. Todos sabemos que si yo dejo caer algo, va a caer, no se va a quedar flotando, porque existe la fuerza de gravedad que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra, o hacia el centro de la gravedad misma. Por lo tanto, hablamos de la ley de gravedad. Hablamos de la ley de la evolución, o que algunos le dicen la teoría de la evolución. Hablamos de la ley de la evolución porque sabemos que si una especie no es capaz de adaptarse a los cambios ambientales, se extingue, que es lo que nos proponía Darwin. A ese tipo de ley también se refiere la ley de la oferta y la demanda. Es decir, que es una teoría que se cumple en todos los aspectos cotidianos de la economía. La oferta, para que vayamos separando el concepto, la oferta es lo que yo ofrezco, es decir, es lo que yo produzco. Esa es la oferta. Es decir, una empresa, por ejemplo, ofrece un producto, un negocio ofrece muchos productos.
Esa es la oferta, lo que se ofrece, lo que se va a ir a comprar. Yo, por ejemplo, en estos momentos, ¿qué estoy haciendo? Estoy ofreciendo mis conocimientos en economía para entregárselos a ustedes. Esa es la oferta, entonces. Yo estoy en estos momentos entregando no un producto, no un bien, no un recurso, sino que estoy entregando un servicio. Es el servicio de educación y eso es lo que yo ofrezco. La demanda es la contraparte, es decir, es el que compra. La demanda es el que necesita. Y en el caso del ejemplo que di recién, la demanda viene en este caso de ustedes. Porque ustedes demandan educación. Porque necesitan satisfacer esa necesidad, la de educación. Y ahí se nos produce un cruce. Yo ofrezco, ustedes demandan. Esto de hecho se grafica, la ley de la oferta y la demanda. Porque como los recursos son limitados, mientras yo menos ofrezco, más alta se va a transformar la demanda. Exacto. Esa es la definición que puso Lorena en el chat. Es la definición exacta, es la definición económica de la ley de la oferta y la demanda. Y se grafica, chiquillos. Yo no sé si lo han visto o podrían buscarlo, googlearlo y ver los gráficos de la ley de la oferta y la demanda. Mientras yo más ofrezco, la demanda disminuye. Porque se satisface la necesidad, porque hay harta oferta. Pero si yo ofrezco poco, la demanda inmediatamente sube, porque hay mucha gente demandando algo que se ofrece poco. Y ahí viene la ley de la oferta y la demanda. ¿Y por qué es tan importante en términos económicos la ley de la oferta y la demanda? Porque es la que termina en un sistema de economía abierta, en un sistema capitalista, es la que determina el precio de los productos. Y este ejemplo yo lo he dado muchas veces a lo largo de los años que les he hecho clase a ustedes, chiquillos, y lo vimos también el año pasado, respecto a cómo se fijan los precios en el mercado. ¿Cómo se fija un precio? Si yo, por ejemplo, ahora no, porque estamos en tiempos especiales de pandemia, pero si yo tengo que salir a comprar y necesito comprar pan y resulta que camino 10 cuadras para allá, 10 cuadras para el otro lado, 10 cuadras para allá, 10 cuadras para... y lo único que encuentro es una panadería que vende pan, eso quiere decir que la oferta es limitada, es uno que está ofreciendo pan. Y la demanda por ese pan va a ser de 10 cuadras a la redonda. Por lo tanto, la demanda para esa oferta va a aumentar mucho. ¿Y qué va a aumentar también? El precio. Porque el kilo de pan, todos sabemos, cuesta entre 1.000, 1.200, 1.300 pesos. Pero si yo produzco pan, y soy mala persona, pero vivo en el mercado, y veo que tengo una fila gigantesca para comprarme pan, yo digo, bueno, cobro más caro. Porque va a haber gente que va a estar dispuesta a pagar más. Y ahí, ¿qué hago? Subo el precio. Pero cuando estamos en un mercado, la idea es que no exista solamente un productor de pan, que exista aquí en la cuadra de acá, en la cuadra de allá, en la cuadra de allá. Por lo tanto, muchos ofreciendo pan, aumenta la oferta de pan y la demanda baja, porque se distribuye entre todos los que ofrecen y por lo tanto también baja el precio. Es decir, la ley de la oferta y la demanda también nos dice que cuando la oferta sube mucho, baja la demanda y el precio. Cuando la oferta disminuye, aumenta la demanda y aumenta el precio.
¿Dónde lo vemos? En los ejemplos más cotidianos. Véanlo ustedes, por ejemplo, cuando van a una tienda. Cuando van a Falabella, van a Ripley, van a París. Vayan a comprarse, exacto, en las mascarillas. Ahí tenemos un ejemplo actual. Pero vayan a comprarse, por ejemplo, un abrigo de polar en febrero. Seguramente lo van a encontrar a un precio mucho menor que en junio, que en mayo, porque nadie está demandando abrigo en febrero. Por lo tanto, disminuye el precio. Por lo tanto, ¿qué hace el productor de abrigos durante el verano? Se cambia de rubro y dice, no, no me conviene seguir produciendo abrigos en febrero porque nadie está comprando, tengo baja demanda, así que tengo que bajar el precio. Así que transformo mi fábrica y en vez de fabricar estos abrigos, fabrico trajes de baño. Pero anda a comprar un traje de baño en junio, seguramente lo vas a encontrar en liquidación, porque la oferta, si se mantiene alta de trajes de baño, baja la demanda, baja el precio. Y como dice exactamente Geraldine, y le agradezco mucho porque es el mejor ejemplo en estos momentos, el tema de las mascarillas o el tema del alcohol gel. Uno hace 6 meses atrás iba a comprar mascarillas y las encontraba en la farmacia y encontraba el pack de 10, de 50 mascarillas a 4.000, 5.000 pesos. Y ahí estaba la oferta. Una oferta que tenía una demanda equilibrada y un precio equilibrado. Porque ¿quién compraba mascarillas? Los enfermos crónicos respiratorios, los hospitales, alguna industria, etc. Pero ¿qué pasó ahora? Tenemos a 17 millones de chilenos exigiendo mascarillas. ¿Qué pasó cuando partió esto entonces? Subió tanto la demanda de mascarillas y se mantuvo la oferta que ¿qué hicieron las empresas? Sobre todo las farmacias, subieron el precio de las mascarillas. Total, tengo a tantos millones consumiendo mascarillas que les puedo subir el precio porque me las van a comprar igual. No todos, porque a muchos no les va a alcanzar, pero yo voy a ganar más con los pocos que van a alcanzar a comprarme. Esas son trampas del mercado, son irregularidades que se dan dentro del mercado. Por eso es súper importante la ley de la oferta y la demanda. Si yo produzco entonces, y así se fue satisfaciendo la necesidad de mascarilla, ¿qué pasó? Todos o muchos empezaron a ofrecer mascarilla. Y ahora ustedes van a la feria y encuentran mascarilla. Van al negocio de la esquina y están vendiendo mascarilla. Salen del metro y están vendiendo mascarilla. ¿Veían ustedes antes a gente vendiendo mascarilla en las calles? No, porque no había demanda de mascarilla. Pero cuando nos dimos cuenta que era un buen negocio, que había una necesidad, entonces aumenté la oferta de mascarillas. Y ahí logré que la demanda se fuera acoplando y que los precios fueran bajando. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Así que claro, como dice Lorena, depende de la popularidad del producto y de la época del año también. Y ahí también viene el costo de oportunidad que hablábamos recién, que es un costo. ¿Qué dejo yo de comprar entonces porque ahora necesito mascarilla? Es un costo. Ya, para que vayamos terminando, yo creo que vamos a alcanzar a ver la 2 y la 3, aunque eso requiere bastante profundidad. Entender cuáles son las diferencias entre los factores productivos y los agentes productivos. El factor productivo, chiquillos, es todo lo que yo necesito para producir algo. Esos son los factores productivos. ¿Cuáles son los principales? Como dice ahí Geraldine, en el fondo son los recursos, la tierra, la naturaleza, los recursos naturales, es un factor productivo. Yo para hacer cualquier cosa prácticamente en esta vida, cualquier producto que yo quiera fabricar, necesito un recurso natural, en general.
La ropa que tenemos viene de fibras naturales, que puede ser el algodón, o para fabricar el nylon también se necesitan ciertos elementos. La comida obviamente es un recurso natural, pero yo no busco un árbol de fideos que tengo plantado en la casa. Para que yo pueda comer fideos, tengo que haber tenido factores productivos. Y esos factores son todo lo que yo necesito para producir algo. En el caso, por ejemplo, de los fideos, ¿qué necesito? Necesito trigo. Necesito que ese trigo se transforme en harina. ¿Cómo se transforma el trigo en harina? A través del trabajo, a través de una fábrica. Ahí viene un segundo factor productivo, que es el trabajo. El trabajo es un factor productivo. Yo no puedo fabricar algo si no hay una fuerza laboral detrás. Por lo tanto, primer factor productivo, la tierra, la naturaleza, etcétera, que es los recursos naturales. El segundo factor productivo es el trabajo, es decir, tiene que haber alguien que transforme ese recurso natural en un bien de consumo. Y por último, el capital. Capital, entiéndase, como lo vimos el año pasado, como sinónimo de dinero. El capital monetario. Eso entonces es también un factor productivo, que generalmente es lo que nosotros consideramos como los tres principales factores productivos. Los recursos naturales, el trabajo y el capital. Es decir, las tres cosas que yo necesito para transformar un elemento en un bien de consumo. Factores productivos. Y los agentes productivos, ahí ya entra directamente lo que son las personas y los servicios. Y como bien pone Geraldine, ahí un agente productivo es la familia. ¿Por qué es un agente productivo la familia? Primero, porque es la que sale a trabajar. Así que entrega su fuerza laboral, que es un factor productivo. Acuérdense, el trabajo es un factor productivo, pero como familia, yo soy un agente productivo, porque tengo que salir a trabajar. Y además, la familia, por el otro lado, es la que consume. Por eso se fabrican las cosas. Esto es un ciclo, es un círculo. Yo, trabajador, en este caso, por ejemplo, yo que soy profesor, yo como agente productivo tengo que salir a trabajar. Pero también necesito consumir para satisfacer mis necesidades. Y ahí también entran las empresas. Las empresas son un agente, porque son las que, al revés, necesitan producir, pero también necesitan mi fuerza laboral. Por eso esto es un círculo. Y ahí también entra el Estado, porque el Estado también es un agente productivo. Es decir, la organización jurídica del país se transforma en un agente. Es bien complejo de explicar y ya se nos pasó el tiempo, chiquillos, porque ahora tenemos que ir a clases de historia con el cuarto B. O no, así con el cuarto B. Pero más o menos para que se entienda, tenemos tres factores productivos principales: recursos naturales o la tierra misma, el trabajo y el capital, lo que necesito para producir algo. Y los factores, los agentes productivos son lo que mueven toda la economía para poder producir y también para poder consumir. Y ahí es donde entra entonces la familia, las empresas y el Estado. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá. Les mando enseguida el mail. Gracias por escuchar. Sí, te quité 2 minutos de recreo. Ya, ándate a recreo. Y al tiro les mando el mail, chiquillos, para que veamos la otra parte, la de historia común. ¿Ya? Abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao.